Loba entrega a sus cachorros a este hombre. Un extraño instinto la obligaba a hacerlo. Santiago había luchado por años para mantener su refugio activo, pero no había sido nada fácil. Desde pequeño había decidido que su vocación en la vida sería proteger a aquellos animales que no se podían defender por sí mismos, pero conseguir los recursos para que todo funcionara había sido tan difícil que más de una vez pensó en renunciar a su propósito y buscar algo más realista, como lo que le pedían sus padres, convertirse en un oficinista más. Sin embargo, y por suerte, cuando Santiago estaba a punto de rendirse, todo mejoró. En una época en la que el ambientalismo empezaba a entrar en auge, el refugio de Santiago fue uno de los primeros en conseguir el apoyo y patrocinio de una gran empresa, y desde entonces en su refugio ya no hubo más problemas de abastecimiento. Por fin Santiago podía atender a todos los animales que lo necesitaran, pero Santiago jamás se imaginó lo que le sucedería años después y que lo marcaría para el resto de su vida como uno de los acontecimientos más significativos. Y fue cuando se convirtió en padre adoptivo de 2 cachorros de loba. El pueblo en el que Santiago vivía era rural y estaba rodeado por un bosque. Ese bosque era el hábitat de cientos de especies de fauna y flora y estaba bastante inexplorado, pues los humanos no se atrevían a entrar y a encontrarse con animales peligrosos. Pero desde ese bosque, Santiago ya había atendido a varios perezosos, pequeños lagartos y uno que otro marsupial, y por eso le tenía gran cariño al lugar y lo visitaba con frecuencia, aunque tampoco se atrevía a adentrarse demasiado. Sin embargo, todo ese temor y la mística que se había construido en torno al bosque se rompió cuando llegó al pueblo una compañía maderera, dispuesta a explotar la riqueza de aquel bosque que no estaba protegido y que para ellos era como una mina de oro. Santiago no lo sabía, pero desde que esa compañía llegó, las especies animales que allá habitaban comenzaron a sufrir indeciblemente. Y es que al mismo tiempo que talaban indiscriminadamente, también estaban cazando algunos animales exóticos cuyas pieles vendían a precios elevados en el mercado negro. Y el terreno habitado por ellos se estaba viendo cada vez más limitado, cuando antes todo aquel bosque les pertenecía. Sin embargo, a pesar de que Santiago no estaba viviendo la experiencia desde adentro, sabía que los animales no la estaban pasando bien, y por eso sus visitas a los linderos del bosque se hacían cada vez más frecuentes. Fue entonces que empezó a ver a una loba merodear. Santiago estaba impresionado porque aunque sabía que en el bosque había toda clase de animales, jamás había visto lobos. Y esa loba lo cautivó desde el comienzo, a pesar de que no se le acercaba y solo lo observaba desde lejos. Todos los días Santiago pensaba en la loba y en su extraña actitud, y es que parecía querer decirle algo, pero todavía no se sentía en confianza para hacerlo. Por eso, empezó a ir todos los días e intentaba de todas las formas posibles acercarse, pero la loba no lo permitía. Durante semanas el ritual fue el mismo. Santiago llegaba y humano y animal se quedaban mirándose por largo rato hasta que uno de los dos se iba. Un día, sin embargo, fue distinto. Fue el día en el que todo parecía normal hasta que Santiago se percató de que la loba no estaba sola. Escondidos entre sus patas había 2 pequeños y hermosos cachorros, completamente temerosos del mundo que los rodeaba. Y la loba tenía una actitud protectora que Santiago jamás había visto y que lo impresionó, porque significaba también que el animal sabía de un peligro inminente, un peligro del cual ella protegería a sus hijos a como diera lugar. Y debía ser algo realmente grande como para que la loba, superando todas sus prevenciones, se atreviera a dar pasos al frente con sus cachorros hasta que estuvo tan cerca de Santiago que era increíble. Fue entonces cuando empujó hacia él los cachorros con su hocico, los lamió una última vez, lamió también la mano de Santiago y lo miró profundamente, para luego salir corriendo sin mirar atrás, dejando sus 2 cachorros en manos de su único salvavidas. La loba había aprendido a no confiar en los humanos. Era algo que traía grabado en la sangre desde tiempos inmemoriales y que había aprendido de ancestros a los que jamás conoció, pero cuyo aprendizaje todavía perduraba. Por eso era tan sorprendente aquel acto humilde de entregarle sus cachorros a aquel hombre.
En ese momento, la loba sentía que esa era la única oportunidad para que sus hijos sobrevivieran, y es que, de alguna manera, el animal sabía que las intenciones de Santiago eran buenas. Había visto algo en él que hacía que fuese capaz de abandonar todas las prevenciones y confiarle lo más preciado que tenía en el mundo, que eran sus cachorros. Ellos eran demasiado pequeños como para pelear por su bosque, pero ella no podía ir con sus hijos. Su deber para con la manada era estar en pie de lucha hasta el último instante y enfrentarse a los humanos malos que estaban acabando con su hábitat. Esos eran sus motivos. Desde hacía varios años, cientos de hombres armados con incomprensibles maquinarias estaban talando su bosque indiscriminadamente. Ese bosque que era el hogar de los lobos, pero también de cientos de otras especies con las que llevaban coexistiendo desde siempre, en un equilibrio natural perfecto. Y ese equilibrio se había visto roto por culpa del hombre y su ambición maldita, que iba arrasando con todo a su paso. El bosque ya había llegado a un punto en el que los mismos animales, dejando a un lado sus rivalidades naturales, decidieron unirse para enfrentarse a aquel demonio que estaba destruyendo su hogar. Esa era la batalla que la loba también tenía que luchar y de la que sabía que no saldría con vida. Pero al menos sus cachorros sobrevivirían, o eso era lo que su instinto le dictaba y esperaba no equivocarse. No había otra forma de proteger a sus hijos. Santiago, por su parte, supo interpretar la acción de la loba como la manifestación de confianza más importante de toda su vida, y juró no defraudar a la loba. Él no podía saber la batalla que estaba por librarse, pero sí sabía que los motivos de la loba para entregar a sus cachorros debían ser muy poderosos, pues de otro modo jamás lo habría hecho. Aquel par de cachorros de lobo se convirtieron para Santiago en sus protegidos más importantes desde ese momento. Y los lobeznos, que extrañaban a su madre, se apegaron a Santiago como su único protector y su familia. Lo perseguían a todas partes y él tenía que estar pendiente de no lastimarlos por error cuando hacía cualquier otra actividad en el refugio. A pesar de que todos los animales eran importantes para él, aquel par de criaturas se habían convertido también en su familia, porque su madre le había pedido que los adoptara y por eso los cuidaba tanto. Algunas semanas después, Santiago se enteró de que la loba había muerto. Por el pueblo corrió el rumor de que los animales, en un acto de coraje y de unión impensable, se habían enfrentado a las máquinas que arrancaban todo a su paso y que dejó a varios de ellos muertos al instante. Las aves habían sido las únicas que habían sobrevivido casi por completo, mientras que los grandes depredadores que por allí merodeaban quedaron prácticamente extintos en el lugar, entre ellos los lobos. Santiago jamás pudo expresar con palabras la ira y el dolor abrumador que sintió cuando se enteró de lo que había sucedido y del último acto desesperado de los animales por salvar su hogar. Sin embargo, a pesar de que habían muerto tantos en su sacrificio y que el bosque estaba moribundo, la noticia se regó como pólvora en todo el país hasta que las autoridades no pudieron seguir pasando por alto la crisis ambiental que se vivía en muchas partes por culpa de esas compañías madereras. A pesar de que era tarde para ese bosque, muchos otros santuarios de fauna y flora a lo largo del país fueron protegidos finalmente, y se prohibió en ellos la tala y la caza, logrando conservar a tiempo las riquezas que allí había. La loba, amiga de Santiago, no había vivido para ver ese día, pero sus cachorros sí podrían disfrutar de un ambiente protegido para crecer con tranquilidad y para perpetuar el orden natural de sus ancestros y del reino animal. Los cachorros, que ahora eran lobos jóvenes y fuertes, se despidieron de Santiago rumbo a su destino salvaje y nunca volvieron a estar cerca. Pero tal como su madre, los lobos miraban desde lejos a Santiago siempre que llegaba, y él se sintió satisfecho ante el deber cumplido. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.